Hola, muy buenos días. Mi nombre es Kellyona Mesa Zarate, estudiante del cuarto semestre de Contaduría Pública de la Universidad de Pamplona, y hoy les vengo a hablar sobre este bello departamento llamado Risaralda, donde se van a mostrar diferentes aspectos en la parte económica de la asignatura de Economía Colombiana. Empezamos con la ubicación geográfica. Hay que tener en cuenta que el departamento de Risaralda está ubicado en el centro occidente del país, más específicamente en la región andina. Su capital es Pereira, es una ciudad estratégica en el eje cafetero, y si nos vamos para sus características generales hay que tener en cuenta que ella está rodeada de la cordillera central y la occidental, y su clima va a variar desde el más cálido hasta el más frío, dependiendo en las alturas y en las montañas. Hay que tener en cuenta que también fue declarado Patrimonio de la Humanidad por parte de UNESCO por los paisajes cafeteros, y si nos vamos directamente para esos aspectos distintivos hay que tener en cuenta que su economía es cafetera. Ellos son los que producen la mayor parte de café en el país. Y si nos vamos para la diversidad cultural hay que tener en cuenta que hay diferentes culturas, desde la esencia de la colonización antioqueña, tanto como comunidades afrodescendientes y como indígenas, en este caso en Vera y los Chami. Y también hay que tener en cuenta que ellos tienen una estructura muy moderna, el viaducto de César Gaviria Trujillo en Pereira como un ícono regional. Y si nos vamos directamente en lo que viene siendo turismo, tienen las aguas termales de Santa Rosa de Cabal, el Parque Nacional de los Nevados y las rutas cafeteras. En este aspecto que se llama demografía hay que tener en cuenta que aquí vamos a mirar la cantidad de población que tiene el departamento de Risaralda. Si miramos directamente la gráfica, para el año 2025 Risaralda tiene 974.639 habitantes. Y si nos vamos directamente en la distribución de sexo entre hombres y mujeres, hay que tener en cuenta que en esta gráfica se está mostrando que hay 474.721 hombres y 509.918 mujeres. Quiere decir que en el departamento de Risaralda hay más presencia de mujeres que de hombres, según el censo dado por el DANE, y que esta información fue encontrada directamente en una página de la gobernación de Risaralda. Si nos vamos directamente a la tercera gráfica nos damos cuenta que es la distribución de edad. Revisando la gráfica yo me di cuenta que en el departamento de Risaralda la mayoría de mujeres tienen entre 30 y 34 años. Y si nos vamos directamente para los hombres, la mayoría de hombres, o sea, el mayor porcentaje tiene entre 25 a 29 años. Y si nos vamos para la densidad, hay que tener en cuenta que la extensión de Pereira es de 4.140 kilómetros cuadrados. Esto quiere decir que es el cuarto departamento menos extenso de Colombia. Y hay que tener en cuenta que su área urbana es del 80,3% y el área rural pertenece al 9,7%, y las ciudades emblemáticas o principales son Pereira, Dos Quebradas, La Virginia y Santa Rosa de Cabal, que es muy famosa por sus aguas termales. Ingresamos a la parte de la educación. En la primera gráfica se muestra la deserción bruta que hay en el departamento de Risaralda, y que su porcentaje en el 2025, dado en estadísticas de una página de la gobernación de Risaralda, dice que el índice de deserción fue del 0,85%. Y si nos vamos directamente para la segunda gráfica muestra el neto total de cuántos fueron los niños matriculados en el 2025. Por ejemplo, en el caso de transición hay 1.941 niños matriculados. En el caso de primaria, que sí hay demasiados, hay 19.526 niños matriculados. Y si nos vamos para la educación de secundaria o bachillerato, como lo conocemos nosotros, hay 13.890 niños matriculados. Esto quiere decir que en el año 2025 hubo un buen porcentaje de niños
en la educación en el departamento de Risaralda. Si nos vamos para la cobertura del PAE, hubo un crecimiento de un 80% en el año 2025 según la gobernación de Risaralda. Un crecimiento favorable y algo que se destaca directamente de la gobernación de Risaralda es que el inicio del PAE empieza desde el primer momento en que los niños ingresan al aula y es algo que no tienen todos los departamentos. También algo que se les felicita y también tienen otros departamentos es la doble titulación, que los bachilleres salen con un técnico. Ese técnico es por competencias. Pueden que sea un técnico académico que salga directamente de la institución educativa o un técnico otorgado por el SENA como educación a la media. También hubo una inversión en la parte de laboratorios, en la parte de bibliotecas y en la parte de dotación. También hubo la creación de 6 megacolegios en Risaralda y la inclusión indígena, que fue una inversión grandísima para que hayan profesores en esas zonas. Si nos vamos directamente para la educación superior, hay que tener en cuenta que las universidades que tiene el departamento de Risaralda, entre ellas son la Universidad Tecnológica de Pereira, conocida como la UTP. Ella es líder en ingeniería y ciencias, y también está la UNISAR, que está especializada en lo agropecuario. También está la Aeroandina, la Universidad Libre, la UCC y el SENA, que ellas amplían una oferta tanto como en salud, administración, derecho y tecnología. Hay que tener en cuenta que la gobernación de Risaralda tiene como beneficio un programa llamado Risaralda Profesional, y eso se le suma a la educación superior, donde apoyan a más de 1.400 jóvenes. Y no solamente eso, hay que tener en cuenta que también hay convenios con DPS, donde los jóvenes pueden recibir subsidios, pueden recibir otro tipo de apoyos y sostenimientos relacionados con la gobernación de Risaralda. Ingresamos directamente a desempleo y condiciones de vida. En esta gráfica se muestra que en el año 2025 el promedio de Risaralda fue del 9,3%, así fue igual en 23 ciudades de Colombia. Y hay que tener en cuenta que en el año 2023 ese promedio de desempleo fue del 10,1%. Quiere decir que fue similar al promedio nacional. Si nos vamos directamente a la pobreza multidimensional, en el año 2024 fue del 9,5%, con una reducción al respecto al 2023. Y si nos vamos directamente a los servicios básicos como la cobertura de acueducto fue del 73,1%, y si nos vamos directamente al alcantarillado fue del 64,6%, y si nos vamos a la energía rural fue del 89,7%. Y si nos vamos directamente a la calidad de vida, hay que tener en cuenta que Pereira es una de las ciudades con menor desempleo en el país en este año 2025, con un 7,9%. Ingresamos directamente al sector más predominante. En el departamento de Risaralda, el sector más predominante es el sector terciario, que es el área de servicio. Por ejemplo, especialmente en el comercio, en el transporte y los servicios financieros, y en el área del turismo. Hay que tener en cuenta que también hay industrias como la de confección, la de alimentos y la de café y la agricultura, que es donde hay plátanos, aguacates, caña de azúcar, que son los principales cultivos que se encuentran en el eje cafetero. También es importante decir que el comercio, hoteles y reparación representan el 22%. La industria manufacturera representa el 13,1%, la administración pública representa el 14,8%, y si nos damos cuenta, la participación del PIB nacional es del 1,63%. Ingresamos directamente a la informalidad laboral. Si nos damos cuenta, en la tabla se muestra Pereira, que está subrayado en color salmón. En ese tiempo, que fue en el 2023, según el DANE, fue del 41,4%. Pero si nos vamos directamente a los índices de pobreza multidimensional, según el DANE, el trabajo informal en total es del 71% en Pereira. Pero si nos vamos a las cabeceras urbanas,
quiere decir que es el 67,9%, pero si nos vamos a zonas rurales es más alta, que es del 85,3%. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de trabajadores no cuentan con esa seguridad social ni una estabilidad laboral. Esto lo que hace es limitar a la productividad de ellos y que ellos tengan un bienestar y un beneficio al laborar, al laborar, perdón. En este caso, ellos no están teniendo garantías en el proceso en el trabajo informal. Ingresamos directamente al plan de desarrollo. En el caso de Risaralda tiene un plan de desarrollo titulado Risaralda Equitativa e Incluyente. Esto tiene como enfoque eh, el bienestar social, la calidad de vida, la seguridad, la innovación, la competitividad, educación, inclusión y cultura. Hay que tener en cuenta que la gobernanza participativa, entre otros proyectos, destaca la construcción de 6 megacolegios que había comentado anteriormente, también la digitalización de servicios públicos y el fortalecimiento de la educación superior. Antes de retirarme y decir un gracias, también me gustaría decir que he visto que este departamento tiene algo muy maravilloso y es la apuesta hacia la educación, ese avance y esa inclusión de avanzar. Lo único que lo enfrenta son esos retos como esa informalidad muy alta y esa pobreza rural, pero hay que tener en cuenta que esa política pública va a avanzar a una Risaralda más equitativa y competitiva e incluyente y fue un excelente departamento el que me tocó.